En esta clase vamos a ver sobre las orbitales moleculares de las moléculas poliatómicas, la identidad 4. Vamos a ver una pequeña introducción de estas, unas indicaciones de este tema, luego una introducción de la simetría molecular, ejercicios de cada simetría y unas herramientas visuales que les va a permitir visualizar mejor esto. Ya, en la introducción de las orbitales moleculares de las moléculas poliatómicas, tenemos que la geometría molecular, por aproximación, depende de los orbitales moleculares. Y estos a su vez, ¿verdad? Dependen de una simetría dada como una suma de todos los orbitales atómicos que pueden superponerse para formar orbitales de esa simetría. Ya, ¿a qué se refiere con esto? Con que pueden superponerse. Bueno, pues que deben ser similares, tanto en energía como de simetría. Eso les expliqué en la ayudantía pasada, de que si no eran similares, pues entonces no era posible ese tipo de molécula, ¿ya? Entonces, mm, ¿y a qué se refiere con poliatómico? Es que en los ejercicios anteriores, la mayoría les había puesto con un solo átomo, pero en cambio, ¿qué pasa si ahora son de diferentes tipos? Como por ejemplo, el amoníaco o el agua, ¿ya? A ver, entonces, primero, las indicaciones. Mayor número de nodos presentes, mayor carácter aquí está antienlazante y por tanto el orbital mayor, el orbital molecular será de mayor energía. Ya no sé si se acuerdan qué significan los nodos. Los nodos son donde hay menor probabilidad de encontrar electrones. Entonces por eso, como no hay electrones, entonces por eso este es más que nada antienlazante. Y como es antienlazante, entonces por eso será de mayor energía. Ya, ahora el segundo. Los orbitales moleculares construidos a partir de orbitales atómicos de más baja energía serían los orbitales moleculares más bajos de energía, ¿no? O sea, como conclusión. Por ejemplo, si es que los orbitales atómicos son de nivel S, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando les enseñaba en la tablita esta de esta herramienta que según el elemento, si es que la configuración electrónica era solamente del nivel S, era un circulito, una bolita? Entonces, y que estos indicaban que eran los de menor energía. Incluso también cuando se los graficaba en las teorías de orbitales moleculares, también se indicaba esto mediante ese gráfico, ¿verdad? El que estaba en el menor nivel. Bueno, entonces los niveles S sabemos que son los de menor nivel, los de menor energía, y por ende generan los orbitales moleculares de más baja energía. Entonces, estos tipos de niveles, de verdad, tienen menor energía incluso que los de nivel P, que es, aunque sean de una misma capa, ya sea nivel P o D o F, ¿ok? Y como tercer punto, tenemos que las interacciones entre los átomos que no son vecinos son débilmente enlazantes y bajan la energía ligeramente. Los lóbulos de estos orbitales tienen el mismo signo, interferencia constructiva, y serían débilmente antienlazantes si los signos son opuestos, interferencia destructiva. Esto también les enseñé de la interferencia constructiva o destructiva, de que ¿se acuerdan que o sea, dependiendo de qué, si es que si es que era vertical, horizontal, si es que se superponían entre estos, podía ser algo constructivo o destructivo. Ya esto depende por el tipo de signo que hay, porque de un lado está positivo y del otro lado está negativo. Entonces, si se juntan más y más, entonces por eso, o menos y menos, es constructivo, pero si es más y menos, así son signos opuestos, y por lo general los signos opuestos están de lados contrarios, por eso es que era destructivo, ¿ya? Em, y entonces, prácticamente esto. ¿Y a qué se refiere con que no son vecinos? Pues, por ejemplo, en una molécula de agua, ya, entonces es que las dos moléculas de hidrógeno estarían como que no son vecinos, por eso es que son débilmente enlazantes, pero con la molécula de hidrógeno, con la del oxígeno, es así, es más, como si son vecinos, tienen un enlace más fuerte, ¿ya? A ver, ahora con la introducción a la simetría. Ya, ¿qué es operación de simetría y qué es elemento de simetría? La operación de simetría es la acción que vas a realizarle a la molécula, ¿ok? Pero que al final no debe tener ningún cambio. O sea, es cuando tú le haces algo a esa molécula, pero que al final, como resultado de esa acción, va a quedar igualita, ¿ya? El elemento de simetría, en cambio, es un elemento geométrico, punto, línea o plano,
con respecto a la cual se realiza la operación de simetría, ¿ya? Esto es para poder como visualizarlo mejor. Aquí en la siguiente diapositiva les voy a explicar más. Ya, tenemos, se las puede decir que son 5, pero a veces dicen que son 4, como pueden ver en la otra tabla de acá, porque la primera operación de simetría, que es la identidad, ya se la representa con el símbolo E. Esta tabla está en el libro de Atkins, por si acaso. En el capítulo 6 es donde se habla netamente de la simetría, los elementos y operaciones de simetría, ¿ya? Bueno, entonces el primero, que es la identidad, lo representamos con el símbolo E, ¿ya? Y este, ya, el segundo es el de la rotación, que por ejemplo es 360 grados sobre n. N indica el número de veces que debe posicionarse para que quede en el mismo lugar, ¿ya? Entonces, Cn, que es el centro de n, el símbolo. El otro es la reflexión, que es como mediante un espejo, o sea, una reflexión de espejo, que cuando tú lo giras, pues queda igualito también. Entonces, se lo representa con el símbolo de sigma. Inversión, es- esto es como que cambian de lugar las moléculas, ¿ok? Y si cambian de lugar, y le haces o sea, le haces el centro de inversión, queda lo mismo. Y el de rotación, ya, pero y el que sigue de aquí se lo llama también rotación impropia, y la de acá se la puede llamar rotación, perdón, esta rotación propia y la de acá rotación impropia, ¿ya? La rotación impropia es como una combinación de rotación y de reflexión, ¿ya? Entonces, o sea, puede ser que independientemente a esa molécula, si solamente le haces rotación o si solamente le haces reflexión, no coincida con esa molécula, pero si haces como que la totalidad de ambas operaciones en una sola, entonces, y si ahí te cumple, entonces ahí sería el de rotación impropia. Ya, entonces igualmente aquí también lo pueden ver en español: eje propio, rotación propia, CN, plano, reflexión, sigma, centro de simetría, inversión, y eje impropio, rotación impropia, SN. ¿Ya? Quería ver si podían- mm, a ver, ya, entonces ahora les voy a explicar uno por uno, ¿ya? Y luego les voy a mostrar con las moléculas en 3D con unas herramientas para que se pueda visualizar mejor. Pero hasta mientras así, ¿ya? El símbolo E, ¿verdad? Identidad, identity. Definición. Esta es una propiedad que todas las moléculas tienen, y es la identificación de la misma al permanecer inamovible o bien al hacerle girar 360 grados alrededor de un eje principal, queda la molécula en su posición original. También se la puede denominar como C1. ¿Y por qué se le puede denominar como C1? Porque si se dan cuenta, si es que n es igual a 1, entonces la rotación sería igual a 360, ¿verdad? Porque sería 360 dividido para 1, 360. Ya. Ahora, ¿a qué se refiere con un eje principal? El eje principal puede ser tanto una molécula, o sea, es como el centro de gravedad de la molécula, ya, pero puede ser, por ejemplo, la molécula que esté en la mitad, por ejemplo, en este caso sería la del boro, ¿ya? O también podría ser sin ninguna molécula. ¿Ok? Ahí es otro tipo de casos que se los puedo mostrar después, ¿ya? Con una herramienta digital, que no es necesariamente o sea, no es necesariamente que sea en una molécula, también puede ser entre los enlaces, ¿ya? El primero de la identidad es como que más sencillo, ¿no? O sea, queda lo mismo. Todas las moléculas prácticamente tienen es lo mismo. Ya el segundo, que son los ejes de rotación propia, ¿verdad? Entonces el símbolo es con CN, C de centro, y N de número de veces que puede rotar para que quede en el mismo lugar. Línea imaginaria alrededor de la cual se ejecuta un movimiento de simetría en la molécula. La rotación a través de este eje en ángulos de 360 grados sobre n ofrece configuraciones indistinguibles en la molécula. Y aquí les tengo 3 ejemplos: la molécula de agua, la de amoníaco y la del benceno, ¿ya? Si tenemos la molécula de agua, por ejemplo, esta sería un eje de simetría C2. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, si la giramos 180 grados, ¿verdad? Entonces queda igualita, ¿ya? Acá, la molécula del amoníaco, si se dan cuenta, miren, si es que le vamos rotando aquí
3 veces, pues se dan cuenta que va a quedar el mismo, ¿verdad? O sea, no va a variar, es como pueden apreciar en esta imagen. Y lo mismo en la molécula del benceno, pues si la giramos aquí 6 veces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, quedará en el mismo lugar y todo como que si no hubiera pasado nada, o sea, todo va a quedar idéntico. Entonces, este es el número 2. El número 3, reflexión. El símbolo es sigma, plano imaginario donde se produce un reflejo indistinguible de la mitad de la molécula. Los planos espejo comúnmente intersecan el eje de simetría y determinan el reflejo de una molécula. Ya entonces, estos tipos de reflexiones pueden ser tanto verticales como horizontales, dependiendo de la molécula. O sea, puede ser que solo tenga vertical, como en este caso es el del agua y el amoníaco, o también pueden ser horizontales, como los veremos más adelante en las herramientas visuales, ¿ya? Además de eso, no solamente puede ser un solo tipo de vertical, sino que también puede ser dos tipos verticales. Déjenme ver si les puedo. mm, Les quería decir de aquí, el puntero láser, ya. Miren, no sé si pueden visualizarlo, pero en este tipo de reflexión vertical, ¿ok? Estas dos moléculas del agua, o sea, el oxígeno y el hidrógeno, si la parten por la mitad, va a ser lo mismo que el otro lado, ¿verdad? La otra mitad del oxígeno y con la molécula del hidrógeno, ¿verdad? Igualitas. En cambio, este que dice sigma B', o sea, se refiere a que es también vertical, pero de otro sentido vertical. Se refiere a que si la partimos entre las moléculas, ¿ya? Y entre los enlaces, como miren, por ejemplo, entre la mitad, o sea, aquí pueden ver cómo parte la molécula del oxígeno, ¿verdad? Y del tanto de la molécula de oxígeno del lado izquierdo como el derecho van a ser iguales. Lo mismo pasa con las moléculas del hidrógeno ahora. O sea, ya no van a ser, o sea, ya no estás comparando entre todas estas dos, o sea, como entre esta mitad y esta mitad, sino que ahora es las tres moléculas, por así decirlo. Miren, aquí está la mitad de este hidrógeno, va a ser la misma que la otra mitad del hidrógeno, ¿ya? Y lo mismo del otro lado, ¿no? Ya, lo mismo pasa con lo del amoníaco, ¿verdad? Solamente que en este caso, este es C2 por ese motivo, porque se puede hacer 2 veces, ¿ya? Pero este aquí es 3 veces. Entonces, va a ser, por ejemplo, sigma B', sigma B y sigma B doble prima, ¿ya? Y se lo puede visualizar aquí, que puede ser, es lo mismo que vimos acá, pero partido 3 veces. Si ven, aquí está este plano, luego lo podemos ver de este otro plano o de este otro plano. Y obviamente también les voy a mostrar esto, ya les digo, más adelante con las moléculas 3D, pero primero quería darles como que para que tengan una idea. Ya la cuarta es la inversión. La inversión, el símbolo es la I. La inversión se realiza a través de un punto llamado centro de simetría o centro de inversión, el cual siempre coincide con el centro de gravedad de la molécula, ¿ya? En esta operación se supone que se toma cada punto de la molécula y se traza una recta desde él a través del centro de inversión, ¿ok? Hasta una distancia igual al otro lado del centro de simetría. Si allí se encuentra otro punto equivalente de la molécula, existe este elemento de simetría, ¿ok? La implicación lógica de un centro de inversión es que todos los átomos deben existir por pares, ¿ya? Porque obviamente si es impar, en este caso no se podría dar. Siempre solamente puede ser la inversión con números pares, siendo equidistantes del centro de la molécula, ¿ok? Equidistantes como que tengan un espacio, ¿verdad? Igual. Pero situados en direcciones opuestas, como pueden ver en la imagen, a excepción del centro de inversión que se puede encontrar en el centro. O sea, la única que no se va a mover es el centro de inversión, que va a ser la molécula del centro, ¿ya? Pero las demás van a ser como que se van a intercambiar entre ellas, ¿ya? Entonces vamos a coger la molécula que tiene el número 5, el átomo que tiene el número 5, como aquí decía, ¿no? Como que trazas una línea pasando a través de esta y ves que hay otro átomo. Entonces tú lo coges y lo haces lo mismo para el del otro lado. Entonces se supone que debe tener la misma distancia y como si es que son átomos iguales, pues entonces quedaría lo mismo. Si es que cambias esta molécula con este átomo con esta, o sea, el 5 y el 3 y lo intercambian, el 2 y el 4 lo intercambian y el 1 y el 6, ¿ya?
El 5 es la rotación impropia, ¿ok? Em, ya, rotación o rotation o reflection. Ya, el símbolo SN. Esta es en realidad el resultado de realizar dos operaciones, como les había mencionado antes, una a continuación de la otra, y consiste en llevar a cabo una rotación y enseguida, sobre la posición resultante, una reflexión a través de un plano perpendicular al eje sobre el que se realizó la rotación, ¿ya? Entonces, mm, ya, por ejemplo, esto de aquí tenemos una rotación así, si se dan cuenta, porque del lado, o sea, el del lado donde, o sea, esta rotación se la hizo como vertical, ¿ya? O sea, si se dan cuenta, el, los átomos que están de este lado pasaron al otro lado, ¿ya? Y los que estaban de este lado, pues pasaron al otro. Ya, y luego se tiene una, como si uno, o sea, digamos, si es que la rotación se la hace vertical, entonces la reflexión se la debe hacer horizontal. Pero si es que la otra se la hizo de forma horizontal, entonces la reflexión debió haber sido vertical. Ya, a eso se refiere. Ya, entonces aquí tienen cómo será la rotación y luego de la rotación, en cómo queda en la posición actual le aplicamos la reflexión, que recuerden que era como modo espejo, entonces por eso se vuelven a intercambiar, y aquí está, ¿ya? Y eso está, ya, con respecto a esto, ya. Entonces, les voy a mostrar aquí, ya, en esta página, por ejemplo, si tenemos la rotación propia, ¿ya? Ah, me olvidaba. El plano de simetría, además de ser horizontal y vertical, también puede ser diédricos. Diédricos es como verlo de forma inclinado. Ya, o sea, el plano en vez de ser horizontal o vertical, pues también hay planos que lo parten a la molécula de forma diagonal. Ya. Y lo demás ya les dije, sí. Entonces, digamos, rotaciones propias, ¿verdad? Si les muestro aquí esta molécula, ¿verdad? Del triofluoruro de boro. Ok, entonces aquí me dice que el eje es este, como se lo puede ver en rojo. Ok, entonces aquí está la molécula. Ahora, ¿qué pasa si es que la rotamos 120 grados, verdad? Entonces, si se dan cuenta, como que esta molécula de aquí pasó de acá a acá, entonces, y quedó igualito, ¿verdad? Porque obviamente todas son el flúor. Entonces, que intercambien de lugar, pues da lo mismo. Ahora, si es que lo vuelven a hacer, pero además de ya no quedarse aquí, sino que ahora volver a rotar hasta acá, a los 240 grados, se dan cuenta que también da lo mismo. Y de igual forma, si es que lo hacen 360 grados, pues está claro que también les va a quedar el mismo resultado. Entonces, por eso es que este tiene una rotación propia de 3, ¿ya? Porque puede hacer, o sea, puede girar 3 veces y pues te queda la misma posición. Ya, ya en este caso también se puede ver los tipos de rotación propia C2 que podría tener, ¿verdad? Y si es que lo roto, vean que no tampoco varía, ¿verdad? Queda igual, lo mismo aquí. Ya. Los planos de simetría. Ya recuerden que este es el sigma, ¿no? Ya, entonces digamos que la reflexión, ¿verdad? Aquí está, digamos, horizontal. Si ven que el plano está horizontal, aquí. Y ahora, ¿qué pasa si lo ponemos vertical? Ahora va a estar acá y se dan cuenta que entonces se refleja el amarillo con el rojo, ¿verdad? Va a ser igualito. En cambio acá, si se dan cuenta, estaba como que de arriba a abajo, en cambio el vertical salió como que de derecha a izquierda, ¿ya? Si es un plano vertical diédrico, ¿verdad? Ahora lo tienen así, y se dan cuenta ahora las que se reflejan son estos dos átomos acá y estos dos átomos acá, son ambos, y ya. El centro de inversión, ¿ya? Por ejemplo, este es el centro de inversión, el que está en el medio. Ahora, si es que nosotros los intercambiamos, si se dan cuenta, queda lo mismo. Aquí se intercambió el morado. A ver, déjenme volverles a poner. Ya, por ejemplo, morado y azul se intercambiaron. ¿Sí ven? Que cambia el verde y el amarillo, también no pasa nada. O sea,
y el rojo y el otro azul, pues tampoco pasa nada. Si se dan cuenta, aunque estuvieran del lado contrario, pues igual vuelve lo mismo. Estaba así antes y luego se lo puso así. Ya. Ahí está, si es que lo quieren ver 2 veces, vuelve al mismo lugar, ¿ya? El eje de rotación impropia, ¿ok? Esto era, ¿recuerdan cuando les dije que era la combinación de ambos? Entonces aquí está, rotación, y luego aquí está el plano que se ve de del reflexión, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, es igual, y también al final, ¿sí ven? Ya, ahora aquí en esta página pueden ver como que un poco más de contenido, lo mismo que les mostré antes, pero, por ejemplo, de la molécula de amoníaco pueden ver los tipos que hay, ¿verdad? Los tipos de reflexión que hay por esta molécula, por ejemplo, en este caso dice que hay tres reflexiones, y donde se encuentra el centro, ¿verdad? Que se puede girar 3 veces y va a quedar lo mismo, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver la rotación, ¿verdad? Ahí está 3 veces y el reflejo. En este no se puede ver tan bien como el otro, pero igual también es una herramienta que les puede servir. Además es que les da una explicación un poco más detallada si es que lo quieren volver a leer, ¿ok? Cada uno de los tipos de simetría que les enseñé. Y ahora aquí, por ejemplo, tenemos la molécula del agua, ¿verdad? Podemos, en esta página, en cambio, se llama C-Motor. Si es que ponen aquí la rotación, ¿verdad? C2, ¿ok? Da una de 180 grados y se dan cuenta que vuelve al mismo lugar. Esto simplemente es para verlo de otra forma, ¿sí ven? Es como encerrarlo ya, como volverlo a la posición original, lo que tú lo puedes estar moviendo así. Esta molécula es fácil de ver, pero sí hay otras moléculas que son más complicadas. Entonces se les va, si es que se perdieron y quieren verlo otra vez como estaba, ponen así y ya está. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, ahora el de reflexión, ¿ok? Si ven, es un tipo de reflexión en el eje Z, por ejemplo, ¿ya? Miren, ¿ok? XZ. Nada, creo que ahí se puede ver mejor. Déjame ver del otro lado, aquí, ¿ok? O sea, si es que lo giran, va a quedar lo mismo, ¿verdad? Ahora, si lo ponen aquí, o sea, este de aquí, el XZ es para verlo de forma horizontal y el YZ ahora es para verlo de forma vertical, ¿ya? Digamos, de forma vertical es lo que les decía que es como si lo hubieran partido entre las moléculas y entre los enlaces incluso, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Entonces, este lado es el mismo que este lado acá. Si ven, este lado es lo mismo que este lado, el partir la molécula entre la mitad, pues da lo mismo. En cambio, la de acá era verlo como que estas dos, ¿se acuerdan que les dije que era como que la molécula del oxígeno partida y con el hidrógeno, que era lo mismo que el otro hidrógeno y la otra parte de la molécula partida? En cambio, acá lo pueden ver así, ¿verdad? Que era entre las mitades de ellas, ¿ya? Aquí hay bastantes ejemplos, e incluso esto lo pueden, o sea, eso lo pueden organizar, ya sea por el grupo, del tipo de grupo que buscan, ya sea que sea CN, DN, CNB, ¿ya? O si es el tipo de molécula también, si es orgánica, inorgánica, el número de los átomos, o incluso alfabéticamente, ¿ya? Creo que este es el primero que está como clasificación, es el que más les va a servir. Entonces, ujú, por ejemplo, tipos de reflexiones. También pueden ver una inversión, ¿ok? Y ahí luego, si es que quieren practicar, por ejemplo, había también una opción que les permitía como challenge, que es como tipo, como una prueba. Pero esto primero les voy a enseñar que, ok, aquí, ya.
Tienen es como un árbol de decisiones, ¿ya? El que está aquí en la figura de la izquierda es el que está en el libro, y el de la derecha, pues, es otro más largo que encontré, y un poquito, siento que está, más explicado, entonces por eso se los pongo aquí también. Em, Creo que aquí no se ve tanto en la pantalla, no sé por qué no se ve bien. Bueno, pero ya entonces déjame subir mejor la imagen, y ahí. Entonces, en caso de que el profe no les vaya a dar ya a qué grupo pertenece esa molécula, ustedes la pueden determinar. ¿Y cómo la determinan? Con este árbol de decisión, ¿ya? O este que está en el libro, depende de cuál se les facilite más, si es que el profe les enseñó esta parte, ¿ya? Entonces, este árbol de decisión es mediante unas preguntas. Les preguntan si es que la molécula es lineal, que si tiene un centro de inversión, que si tiene un eje principal, ¿verdad? Si es que ese eje es perpendicular, si es que la rotación, el centro 2, ¿verdad? Es perpendicular al eje principal, si es que tiene reflexión horizontal, si es que tiene reflexión vertical, si es que tiene reflexión diédrica, entre otros, ¿ya? Entonces, según esto, ustedes van a determinar a qué grupo pertenece, ¿ok? Esos son los más comunes. Ya, por ejemplo, si es que le dicen que pertenece al grupo D2H, ¿qué significa eso? Que tienen los elementos de simetría, de identidad, de rotación propia, de inversión, de rotación propia 3 veces, ¿ok? Y el número 2 significa que es de 180 grados, que tiene de inversión y que tiene de reflexión 3 veces, ¿ok? Entonces, y aquí incluso tienen como que ejemplos de las moléculas que cumplen eso, ¿ya? Ahora, lo que les quería enseñar también, y aquí, por ejemplo, tienen la molécula del agua. Esto de aquí, la parte del challenge, es como hacer, o sea, les van a salir preguntas de acuerdo al árbol de decisión, ¿ya? A mí aquí les preguntan, ¿esta molécula tiene una rotación infinita en su eje? O sea, tiene C infinito. Pues no, no tiene. Recuerden que este de aquí ya la vimos anteriormente teniendo solamente un C2, o sea que antes se puede rotar 180 grados y ahí cuadra. Porque si se lo rota, yo qué sé, digamos, 90 grados, no va a cuadrar a como estaba antes. O sea, recuerden que tiene que quedar al final igualito como estaba al inicio. O sea, el cambio debe dejar de igualita. Ya entonces solamente cumple con el de 180 grados. Entonces ponemos no. Luego dice, esta molécula contiene dos o más este, este, mm, centros o sea, tiene como, si tiene dos o más centros únicos, ya, pero de tres. Recuerden que nosotros no tenemos uno de tres, tenemos uno de dos, que es de 180, entonces, pues no. Recuerden que esto simplemente sería 360 para 3, 180, ya. Entonces, si es que no les cuadra, entonces no es este tipo de molécula, ¿verdad? Entonces, en el árbol de decisión que tengan, por ejemplo, acá, estaríamos, a ver si dijimos no. Bueno, a ver, esperen. Y entonces, este de aquí sería no, porque recuerden que solamente tenía para 180, no tenía para más. Si es que la rotación, ya, aquí dice qué tipo de rotación tiene. Ya, entonces, seleccionamos el 2, ¿verdad? Porque era el 180. Le preguntamos si es que hay dos tipos, ¿verdad? De este tipo de rotación. O sea, si es que la rotación de la molécula de agua tiene dos tipos, pero no, solamente tenía uno que era así, ¿verdad? De forma vertical. Entonces le ponemos no. Dice, esta molécula contiene una reflexión horizontal. Que si vemos esta molécula de forma horizontal, digamos que la parten aquí, la molécula del oxígeno no se estaría reflectando del otro lado, ni tampoco estas, ¿ya? Entonces, no. Dice, esta molécula contiene dos reflexiones verticales. Y entonces, a ver si le ponemos así, estaría aquí una reflexión vertical. ¿Se acuerdan? Que era si es que la partíamos la mitad o si es que la partíamos entre ellas. Entonces, sí. Y entonces aquí dice que el grupo al que pertenece, según las respuestas que pusimos, es C2B. Luego ponen aquí para como que ver las respuestas y pueden ver que sí está bien todo, ¿verdad?
Entonces, digamos, aquí si quieren verlo, ¿verdad? Aquí está la rotación, aquí está el eje, ¿verdad? Si es que quieren ver la parte de aquí de los ejes, de las reflexiones, también se le puede ver de esta forma, aunque yo se los había enseñado también antes, y ya. Entonces, en caso de que lo hayan hecho mal, pues vuelven a repetirlo o hacen con otra molécula. Y así, no están todas las moléculas porque obviamente serían, o sea, infinito y estaría sobresaturado, pero están algunas con varios ejemplos con los que podrían practicar también. Y, bueno, también les quería decir que en el libro, en el capítulo 6 es donde tienen estos tipos de ejemplos. Por ejemplo, aquí está los tipos de rotaciones propias que hay. Bueno, en este caso tiene tres, y esta molécula de amoníaco, que ya lo habíamos visto antes. ¿Qué más? Aquí está un ejemplo de inversión, si se dan cuenta, intercambian estas. O sea, aquí en el libro también, si es que leen la teoría, es lo que ya les expliqué. Ujú. Aquí está la tabla que les enseñé, que son como que de los grupos más comunes y los tipos de simetría que contienen. Aquí está el árbol de decisión del libro, ¿ya? Entonces, en caso de que, acá está, las tablas de la sección 3, no, perdón, sección 4, ya aquí. Aquí están las tablas de caracteres. Esto es en caso de que el profe les pida también, pero me dijeron que posiblemente no, que sea lo otro. Y entonces aquí también están incluso por grupos separados los tipos de tablas que tienen por cada grupo, ¿ya? Entonces esto también les puede servir de ayuda. ¿Qué más? Bueno, yo les enseñé todas las herramientas que les pueden ayudar y bueno, creo que eso sería todo. Y a los que no les fue bien la lección, pues bueno, tendrán otra oportunidad luego. Y ya, eso es todo. Gracias.